pudiera parecer que actualmente se está dando una cierta relajación en la valoración de la privacidad. La realidad es distinta. Lo cierto es que los ciudadanos seguimos valorando en un alto grado la protección de la vida privada. Así se puede comprobar en todos los estudios realizados al efecto. Tenemos, por ejemplo, el barómetro que elaboró en el año 2011 la Comisión Europea, en el que se pone de manifiesto que un 70% de los ciudadanos europeos les preocupa que sus datos se utilicen para finalidades distintas de aquellas que justifican su recogida. Y en España se ha publicado recientemente el barómetro del CIS de junio, que contiene toda una serie de preguntas sobre protección de datos personales y sobre privacidad, y refleja que al 76%, 76,3% a ser exactos, de los españoles les preocupa mucho, bastante, el uso que se haga de sus datos personales. Para añadir solo otra referencia, algo anterior, los conocidos estudios de Harris y Westing ponen de manifiesto que al 91% de los consumidores que tienen confianza en las prácticas de privacidad de una compañía están predispuestos a incrementar el volumen de negocio. Es que si hay confianza en las prácticas de privacidad, se está predispuesto a incrementar la relación con la compañía y el volumen de negocio. Y sin embargo, el 83% de los encuestados manifiesta que pondría fin a sus relaciones con una compañía que abuse o que haga un uso indebido de la información personal. Es cierto que, como decía antes, y veo que ya se ha comentado también, actualmente puede apreciarse cierto grado de relajación en la protección de la privacidad, pero es una relajación solo aparente, porque tiene mucho más que ver con la percepción del riesgo que con la valoración de la privacidad. Y estamos viviendo un momento en el que un sector amplio de la sociedad está experimentando cierta fascinación ante productos y servicios, muchos de ellos incluso, muy útiles, pero que son muy atractivos, sin reparar todavía suficientemente en el riesgo que su uso comporta. Y esta falta de percepción del riesgo se ve también agravada por la falta de transparencia de muchos de los proveedores de estos servicios, que ponen más el acento en la captación del cliente, los aspectos atractivos del producto o del servicio, que dan una información clara, precisa de los contenidos, de los datos que manejan y las finalidades a las que los destinan. Pero está cambiando, y a medida que los ciudadanos vayan adquiriendo un mayor conocimiento de las implicaciones que para la privacidad tienen el uso de estos productos y servicios, van a ser cada vez más exigentes, por lo tanto más selectivos, y van a conceder prioridad en función de las garantías de seguridad y de protección de la intimidad que les ofrezcan unos proveedores u otros. Así pues, no hay que dejarse llevar por esa falsa percepción de relajación del valor de la protección, del valor que damos a la privacidad, porque es más bien una falta de percepción del riesgo que una falta de valoración de la privacidad. Y en las sociedades actuales se debería colocar por el sector emprendedor a la privacidad como un vector principal, y desde luego un vector principal en el desarrollo de la economía digital, que tiene un gran impacto en el área de la privacidad. Así se está haciendo ya en los planteamientos más modernos y en los planteamientos más sólidos, mejor fundados. En este sentido, resulta significativo que incluso el World Economic Forum, la entidad nada sospechosa de promover criterios o posiciones regulatorias, en dos estudios recientes
reconoce que la privacidad es un elemento muy relevante para la confianza y el desarrollo de la economía y subraya que precisamente la desconfianza en el sistema del tratamiento de datos personales está perjudicando su potencial para generar valor económico. De ahí que a mí me resulte muy acertado el planteamiento que está contenido en la Agenda Digital para España, aprobada por el Consejo de Ministros en febrero, que establece como uno de sus ejes reforzar la confianza en el ámbito digital, porque, así se dice, se considera que el establecimiento de un clima de confianza es imprescindible para que las TICs contribuyan al desarrollo económico y social del país. Y a este respecto se señala que la construcción de ese clima de confianza tiene que ser el resultado de un proceso continuo, en el que se ha de actuar sobre diferentes ámbitos y, en particular, sobre el respeto y la protección de la privacidad. Y ello porque, como ahí en el texto de la agenda se subraya expresamente, uno de los elementos que más impacto tendrá sobre la confianza en el ámbito digital en los próximos años va a ser, sin duda, el tratamiento de los datos personales y todas las cuestiones relacionadas con la privacidad en Internet. Estamos actualmente viviendo un momento crítico, un periodo crítico para la protección de datos en Europa, porque la normativa sobre la que se asienta nuestro modelo de protección de datos es una normativa elaborada en principios de los años 90 del pasado siglo ya. En concreto, descansa la directiva del año 95, y en ese momento pues gran parte de las tecnologías que hoy están ampliamente generalizadas, que son de uso cotidiano, de uso normal, prácticamente no existían, estaban en una fase experimental. Y lo mismo sucedía con Internet. Internet, que ha cambiado el paradigma, estaba en una fase incipiente. Por tanto, esta normativa que tenemos en Europa, elaborada a principios de los 90, y que ha permitido, hay que reconocerlo, dotarnos de un estándar, de un nivel de protección sin parangón en ninguna otra región del mundo. Puede haber estados individuales que tienen un alto nivel de protección, pero ninguna región del mundo ha alcanzado un nivel de protección de los datos personales como el que tiene Europa. Sin embargo, actualmente esa normativa está sufriendo el paso del tiempo. Ha sido fuertemente erosionada por el continuo desarrollo de nuevas tecnologías con un gran impacto en la esfera de la privacidad y por el fenómeno de globalización articulado sobre la red, sobre Internet. Por tanto, es inaplazable actualizar esa normativa, adecuarla a la nueva realidad para poder seguir disfrutando de un nivel de protección adecuado de los derechos, para que las autoridades de protección podamos también atender las reclamaciones, las peticiones de los ciudadanos en el grado en el que hasta ahora lo veníamos haciendo. Saben que actualmente hay un proceso en marcha de elaboración de un nuevo marco normativo en la Unión Europea, con una propuesta de reglamento y con una directiva para lo que era el antiguo tercer pilar. Es un proceso complejo, obviamente, que está avanzando pues con bastante lentitud, y hoy ya podemos decir que existe un altísimo riesgo de que no se consiga aprobar el reglamento, al menos antes de que concluya la presente legislatura, que, como saben, finaliza en mayo del próximo año, en mayo de 2014. Las dificultades que se están encontrando para avanzar son grandes, en parte también debido a la actuación de los grupos de presión liderados por las grandes corporaciones internacionales, que, según todos los testimonios de quienes están en Bruselas, han desarrollado una actividad que no tiene precedentes en
procesos legislativos en la Unión Europea, superando incluso las que se habían dado con motivo de la aprobación de la normativa energética, lo cual nos da también que pensar, porque esto es un indicio muy relevante del valor comercial que los datos están adquiriendo en las sociedades actuales. Si la actualización de la normativa para garantizar más derechos y, sobre todo, para establecer las mismas reglas de juego para las compañías que actúan en la Unión Europea y aquellas otras que actúan desde fuera de la Unión Europea, pero sobre la Unión Europea, está generando un rechazo tan fuerte. Bueno, si no se aprueba en el próximo año, probablemente, dependiendo de la fase en la que quede el proyecto, pues se retrasará varios años más, y entre tanto tendremos que seguir con la normativa actual, buscando pues, las interpretaciones que nos permitan pues, adaptarla a esta realidad cambiante, pero con muchas dificultades para seguir garantizando el mismo nivel de protección. En todo caso, hay algunos elementos recogidos en la propuesta de reglamento que creo que pueden y deben ser tomados en consideración e incluso llevados a la práctica ya actualmente, sin necesidad de esperar a la aprobación y a la entrada en vigor de la nueva regulación, porque son elementos que contribuyen de una manera muy eficaz a lograr una adecuada integración de la protección de la privacidad en el contexto de la nueva economía. En términos generales, pues se trata de sustituir el enfoque tradicional que está orientado más al cumplimiento normativo por un planteamiento más proactivo, por un planteamiento en el que prima la responsabilidad activa del que trata, la accountability. Es necesario para ello, en primer lugar, algo que he visto que ya se ha mencionado y es esencial, y es incrementar la transparencia. Para esto no hace falta tampoco un nuevo reglamento, hace falta mayor compromiso con los usuarios por parte de los prestadores de servicios. Incrementar la transparencia, mejorar los niveles de transparencia por parte de las compañías que ofertan los servicios, proporcionando a los ciudadanos una información clara, accesible y fácilmente comprensible sobre los datos personales que recopilan, saber qué datos se recopilan, sobre los usos a los que se destinan y, al mismo tiempo, ofrecerles instrumentos sencillos para poder revocar el consentimiento en su caso o para ejercer los derechos ARCO, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En segundo lugar, es necesario incorporar los postulados de la llamada privacy by design. Me alegro de que ya se haya hecho mención a ello con anterioridad. Este enfoque, de alguna manera, compendia el cambio de planteamiento al que hacía referencia. Es decir, hay que adoptar un enfoque en el que las cuestiones de privacidad se aborden desde el principio, se tomen en consideración desde el primer momento, desde el diseño mismo de cualquier producto o desde el diseño mismo de un servicio, y que se mantengan a lo largo de todo su ciclo de vida. El planteamiento privacy by design tiene además también la ventaja esencial de que sitúa la protección de datos en un ámbito multidisciplinar, en un ámbito en el que derecho y tecnología no están uno de espaldas al otro, sino que tienen que dialogar, tienen que relacionarse, dialogar, buscar fórmulas acordadas, más o menos, de equilibrio que permitan un uso de las tecnologías responsable, respetuoso con los derechos y al mismo tiempo, este es otro objetivo fundamental, que tengan la máxima funcionalidad posible. Se trata de buscar en ese diálogo un equilibrio
entre la funcionalidad y el respeto de los derechos. Hay, por tanto, que anticipar y prevenir todas las situaciones en las que se puedan producir invasiones indeseadas de la privacidad, ser proactivos en lugar de reactivos, como se dice en Román Paladín, prevenir antes que